Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Muy bien, también excelente. Le invito a abrir la Biblia en las cartas de 2 Timoteo. Vamos a seguir nuestro estudio. 2 Timoteo, capítulo 3. Hoy vamos a meditar, vamos a estudiar en los versículos 1 al 9. Muy bien, dice la palabra de Dios, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Padre Celestial, en este momento queremos abrir tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, nos dé luz para comprender, entender tu palabra y poner en práctica, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Déjame en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. No debemos sacar nuestro enfoque de esta carta. Tenemos que recordar que Pablo estaba escribiendo a su discípulo, a su amado hijo en la fe, en su segundo encarcelamiento, pronto a ser martirizado. De cierta manera, Pablo quería animar y exhortar a su discípulo, a Timoteo, que siga su llamado. Pablo quería, de cierta manera, preocupado por la obra. Estoy pronto a ser martirizado, pero Pablo estaba preocupado por la obra de Dios. Entonces escribe esta carta animando a su discípulo que cumpla fielmente con su llamado. ¿Y cuál era su llamado? El versículo 2, Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo tenía un encargo muy solemne. Por esta razón, esta carta encontramos lleno de instrucciones, lleno de mandamientos, lleno de imperativos. Porque Pablo no estaba dando poca cosa a Timoteo. Era un encargo muy solemne. Timoteo, lo que has oído, a esto demando que encargue, que enseñe también a otros hombres. Y hemos estudiado ya varias instrucciones y varios mandamientos de Timoteo. Por ejemplo, no te avergüences, esfuérzate, huye, siga. Y hemos repetido y he hablado que estas instrucciones, en cierta manera, tienen implicaciones para nosotros hoy en día. Porque no es solamente Timoteo que debe ser un discípulo así. Todos nosotros deberemos ser así. Todos nosotros debemos, en cierta manera, lo que hemos oído, esto debemos también enseñar también a otros. Cada instrucción que he explicado de todo esto son cosas que se pueden ser implicadas para nosotros hoy en día. En el capítulo anterior, el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo que debería esforzarse en la gracia. No debería esforzar en su capacidad, en su intelecto, pero sí esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Él debía sufrir como un buen soldado de Jesucristo, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y por último, hemos visto que debemos limpiar para ser un instrumento de honra a Dios. Pero ahora en ese capítulo 3,
Pablo escribe una advertencia a su discípulo. Escribe una advertencia a Timoteo de tiempos peligrosos. Tiempos que sufriría la sana doctrina, que él debería enfrentar y estar atento a esto. Por esta razón he titulado el estudio en esta mañana como tiempos peligrosos. Acá podemos ver la palabra de Dios que Pablo advirtió a Timoteo de tiempos peligrosos y le ordenó apartarse de los hombres que hizo que los tiempos sean peligrosos. Y la implicación para nosotros en esta mañana, la palabra de Dios nos va a advertir a nosotros, los creyentes, de tiempos peligrosos. Y ordena que apartémonos de personas que harán que los tiempos sean peligrosos. Vuelvo a repetir, hermanos. La palabra de Dios en esta mañana nos va a advertir a cada uno de nosotros que habrá tiempos peligrosos. Y así también la palabra de Dios va a ordenar que debemos apartarnos de personas que harán que ese tiempo sea peligrosos. Y vamos a desarrollar este estudio esta mañana y vamos a ver cuáles eran estos tiempos peligrosos. ¿Qué hacía ser este tiempo para ser un tiempo peligrosos? ¿Y por qué debemos apartarnos de estas personas que hacen que los tiempos sean peligrosos? Hermanos, encontramos en un cuadro terrible acá en la carta. Personas enemigas, apóstatas de la fe, pero con una apariencia de piedad. Y estaban ellos infiltrados en medio de estas personas. Personas aparentemente piadosas. Fueron tiempos peligrosos que vivieron el apóstol Pablo, Timoteo y muchos hombres fieles que podemos ver en las Escrituras. Y son tiempos difíciles que también vivimos en el día de hoy. Y les puedo asegurar que la palabra de Dios dice que cada vez será más difícil. Por esta razón, Pablo empieza el capítulo 3 dando una advertencia a su querido, amado hijo en la fe. Empieza el versículo diciendo, también debe saber esto. Lo que Pablo acá quería decir a Timoteo es como una placa de advertencia. Él ya lo sabía, Timoteo ya sabía que existía esto, pero Pablo quería nuevamente recordar a Timoteo, no era algo nuevo, quería reforzar a él, animar a él. Son como placas de señalización que encontramos en la ruta. Sabemos que un cruce tenemos que parar, pero que hay una placa, pare, una advertencia. Un tablero eléctrico, sabemos que no tenemos que ir a tocar, pero encontramos una placa de advertencia, atención, electricidad. Son las placas como vamos en la escuela, sabemos que en la frente de la escuela tenemos que pasar despacio, pero hay una placa de advertencia, escuela cerca, cuidado. Prácticamente esta es la idea de Pablo al empezar ese capítulo. No era algo nuevo, pero Pablo quería dar una advertencia a Timoteo. Timoteo, cuidado. Quería enfatizar que la oposición a la verdad no sería algo pasajero, sino una característica de este tiempo. Era una advertencia a sus discípulos de tiempos peligrosos que estarían arraigados en sus tiempos. Y consecuencia a esto, hermanos, podemos decir que esta advertencia también es para nosotros hoy en día. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y tendremos problemas por seguir la verdad, por seguir a Cristo. No existe esto, venga a mí y terminó los problemas, porque ahí empiezan los problemas. Estamos viviendo en esos tiempos peligrosos, donde seguir la verdad vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque ahí somos enemigos del enemigo. Va a empezar las persecuciones, va a empezar las luchas. Ahora surge una pregunta acá. ¿Por qué Timoteo debía cuidarse? ¿Qué era que Timoteo debía tener ese cuidado que Pablo invierte en esa advertencia? Y dice el versículo, también debe saber esto, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Esta es la advertencia que Timoteo quería dar, Pablo quería dar a Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos en los postreros días. Ahora, ¿qué son los postreros días? Muchas veces cuando miramos esa expresión postreros días, viene en nuestra mente algo futuro, algo que va a acontecer, pero en la realidad no era esto que Pablo quería decir a Timoteo. No era algo futuro. Los postreros días abarcan todo el periodo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, nosotros hoy en día estamos viviendo en los postreros días, porque estamos viviendo en la primera venida de Cristo y Cristo nos vino todavía por segunda vez. Por lo tanto, es el periodo de postreros días. Jesús inauguró los últimos días, o llamarle como los postreros días. Entonces, los postreros días no es una fecha, no es un acontecimiento futuro, y sí una época. Una época que estamos viviendo actualmente. Acompáñenme conmigo en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí podemos ver, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Pablo quería advertir acá a Timoteo, no de un acontecimiento lejano, pero sí algo que estaba aconteciendo, una época. Tanto es así que en los versículos 5 de Timoteo, Pablo dice a Timoteo, a estos evita. Dando así una evidencia que no era algo que iba a acontecer, es sí algo que estaba aconteciendo. Entonces surge otra pregunta. Pablo le está advirtiendo a Timoteo que en esta época habrá algo. Entonces surge una pregunta, ¿qué pasaría en esta época? ¿Qué estaría pasando en los postreros días? Y el versículo mismo contesta esa respuesta. Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por lo tanto, Pablo estaba queriendo advertir a Timoteo, Timoteo, te estoy asegurando que en esta época vendrán tiempos peligrosos. Acá esta palabra tiempos peligrosos eran tiempos de mucha presión. O sea, épocas difíciles. Como los postreros días no era una fecha, así es un periodo, Pablo utiliza un verbo vendrá. Puede ver que está en un futuro, vendrán tiempos peligrosos. Pero ¿cómo utiliza un verbo en futuro, siendo que algo estaba aconteciendo? Acá lo que Pablo quería dar una idea era algo que se aproxima rápidamente. Acá Pablo estaba queriendo mostrar una énfasis a Timoteo. Timoteo, yo estoy asegurando que esto va a pasar. Este verbo que vendrán está Pablo enfatizando él y dando una certeza a Timoteo que esto es algo inminente. Es algo que no se va a escapar de esto. Acuérdense que Pablo estaba preso, ya no podía hacer más nada. Y Pablo estaba preocupado por la obra. Y esto le encarga a Timoteo, Timoteo, te encargo a vos ahora. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto tenés que enseñar a otros hombres fieles. Pero voy a advertirnos, Timoteo, que vos vas a encontrar muchos problemas de ahora más y de adelante cada vez más. Por lo tanto, ese verbo que estaba acá diciendo vendrán es una idea que rápidamente era algo eminente. Viste, cuando nosotros miramos acá en Paraguay, el clima es muy gracioso, un sol y de repente todo negro, viento, ahí se viene la tormenta y todo el mundo empieza a correr ya para su casa porque sabe que va a venir la tormenta en Paraguay.
Y esto es más o menos lo que Pablo estaba diciendo a él. Vendrán tiempos peligrosos, es algo inminente, va a venir rápidamente Timoteo. La intención acá del apóstol Pablo era advertir a Timoteo de tiempos peligrosos. Una época dura, difícil, de mucha presión y dureza. Y en la realidad es una advertencia para nosotros. ¿Por qué? Porque esta advertencia está vigente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los postreros días. Es una época. No se cambió las épocas. Es algo que va a acontecer, es algo eminente, algo que está aconteciendo y algo que va a cada vez ser peor. Por lo tanto, esta advertencia que Pablo está diciendo a Timoteo es una advertencia para nosotros hoy en día. Vendrán, se aproxima, es algo inminente de tiempos peligrosos. Lo que para muchas veces, para aquella época, las cosas malas llamaban de malas, hoy en día en esta época llaman a la gente de bueno. Y cada vez va a ser peor. Damos gracias a Dios que Paraguay, en cierta manera, somos un poquito atrasados. Va a tardar un poquito más para entrar estas ideas, pero tarde o temprano va a venir los tiempos peligrosos. En otros países ya están sufriendo todo esto. En las escuelas no se puede enseñar que existe hombres y mujeres. Las personas tienen que elegir tiempos peligrosos. Hoy en día, aún todavía acá en Paraguay, tenemos esa libertad que podemos decir esto, pero vendrá tiempos peligrosos donde nos prohibirán también decir estas cosas. Y nos debemos sorprender, hermanos, porque cada vez será peor los tiempos. Es esto que Pablo quiere advertir a nosotros también. No debemos sorprendernos que cada día más será día difícil. Por lo tanto, la palabra de Dios advierte a nosotros de tiempos peligrosos y ordena que apartémonos de personas que harán que los tiempos sean peligrosos. Fíjense un poquito más adelante en la carta, capítulo 3, versículo 13. Pablo dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los tiempos no van a mejorar. Los tiempos cada vez serán peores. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Podemos retroceder un poco 1 Timoteo 4. Versículo 1 a 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Podemos ver tiempos peligrosos. Pablo ya había advertido a Timoteo de estos tiempos peligrosos. Por lo tanto, hermanos, podemos concluir con esto, que Pablo estaba advirtiendo a Timoteo de tiempos peligrosos. Que según el contexto y los versículos que acabamos de leer, eran personas y posiblemente líderes que tenían apariencia de ser ministros de Cristo. Pero en la realidad eran apóstatas de la iglesia. Justamente en el libro de Hechos, Pablo, antes de salir de la iglesia de Éfeso, Pablo le hace una advertencia a estos hermanos. Le leo, no hace falta buscar Hechos 20:28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo ya había advertido que en medio de ellos mismos levantarían lobos rapaces para devorar a ellos. Hermanos, tiempos peligrosos. Pablo dice, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, nos quiere advertir a nosotros de tiempos peligrosos. Pero también ordena que apartemos de personas que harán que los tiempos sean peligrosos. Y ahora en los versículos 2 a versículos 4, Pablo va a describir las características de estas personas que hacen que los tiempos sean peligrosos. Esos tiempos peligrosos, Pablo va a describir de versículo 2 hasta el 4. No voy a leer porque es tedioso todos estos pecados que están acá, pero vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Pero empieza con algo muy interesante. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. La razón de los tiempos peligrosos no son terremotos, no son enfermedades, donde mucho por ahí cuando empezó la pandemia, todo el mundo decía, es el último tiempo. Esto no será nada en comparación. No son enfermedades, no es contaminación, no es hambre. Es algo mucho peor. Y esto se llama el ser humano. Los tiempos peligrosos que Pablo va a describir acá no es catástrofes, pero sí algo mucho peor. El ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Está totalmente cegado y vamos a desglosar todo lo que puede hacer una persona sin Dios. Y es interesante cómo empieza Pablo y cómo termina Pablo esa lista. Y empieza diciendo amadores de sí mismo. Y termina diciendo amadores de los deleites más que de Dios. Por esto es una generación perversa. Son personas amadoras de sí mismo. Y termina amando los deleites más que de Dios. Es una lista de pecados que muestra el problema del tiempo peligroso. ¿Dónde está? En el corazón del ser humano. Y su condición sin Dios. Es prácticamente esa misma lista similar podemos encontrar en Romanos. No vamos a leer, si quieren anotar, pueden anotar. Pero esa misma lista, una lista muy similar, encontramos en Romanos capítulo 1, 29 a 32. Pueden anotar y pueden leer en la casa. Y van a dar cuenta que es una lista muy similar, que muestra el cuadro reprobado del ser humano. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y este es el tiempo terrible que Pablo va a describir acá. Personas que Dios le ha entregado una mente reprobada para hacer lo que no les conviene. Fíjense cómo empezaron, amadores de sí mismos, y cómo termina, amadores de los deleites más que de Dios. Es la condición del ser humano que decidieron dar la espada al Dios. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esta es el tiempo peligroso. El ser humano sin Dios. Un ser humano con una mente reprobada. Y esta lista, hermanos, que vamos a analizar son terribles descripciones de personas sin Dios. Es un resultado de no amar a Dios y, por supuesto, no amar a nuestro prójimo. No es casualidad
que la primera descripción empieza con hombres amadores de sí mismos. Una vida centrada en el yo. Una vida centrada en que yo soy el más importante. Y muchas veces es triste escuchar por ahí donde la gente dice, para ser feliz, tienes que hacer lo que a mí me gusta. Para realizar tus sueños, vos tenés que hacer todo lo que a vos querés hacer. ¿Y qué esto es? Una vida centrada en el yo. Un comentarista dice lo siguiente: en el momento en que una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida, las relaciones divinas y humanas se destruyen y se hacen imposible la obediencia a Dios y la solidaridad con las personas. El momento que nuestra vida se centra en nuestro yo, se rompe todo, hermanos. La relación divina y humana se destruye. ¿Por qué? Porque mi vida está centrada en el yo. Mi vida está centrada en todo lo que yo quiero, en mi deseo, en mis caprichos. Hermanos, esta descripción que vamos a desglosar de ahora en más, de tiempos peligrosos, empieza con una conducta egocéntrica, de personas amadoras de sí mismo, que nace de un corazón dominado por la naturaleza pecaminosa. Se trata de personas que se aman a sí mismos y se convierten en personas egoístas al extremo. No podrán amar a Dios y mucho menos amar a otros, porque su amor está centrado en sí mismo. No ama a su cónyuge, no ama a sus hijos, no ama a la iglesia, no ama a nadie. Solamente aman a sí mismo. ¿Por qué? Porque su amor está centrado en sí. El amor a sí mismo es un pecado dominante y consecuentemente lleva a los demás pecados de esta lista. En cierta manera, estudiando esto, me preguntaba, ¿será yo, Señor? Porque en cierta manera, vamos a ser sinceros, tenemos tendencia de ser egoístas. Tenemos tendencia muchas veces en pensar solamente en nosotros. Y acá vamos a ver, hermano, esta lista terrible que todo se empieza en el yo, en mi amor propio. Y este amor predominante conlleva a los demás pecados de esta lista. Avaros, vanagloriosos, soberbios, y ahí se va esta lista. Una persona que es amadora de sí mismo, consecuentemente es una persona avara. Ya encontramos nuestra segunda lista de nuestros versículos. ¿Qué es una persona avara? Es una persona que tiene anhelo de posesiones terrenales. Es codicioso y amante de dinero. La palabra de Dios en ningún momento prohíbe a una persona tener posesiones, en ningún momento nos prohíbe tener dinero, pero sí la Biblia nos prohíbe la avaricia, que son personas ambiciosas, codiciosas y aman el dinero. Aquellos amadores de sí mismos nunca están contentos. Por eso trabajan de lunes a lunes, porque nunca alcanza. Tendrá un montón, pero igual no es suficiente. ¿Por qué? Porque es amador de sí mismo. Es avaro. Siempre quiere más y más. Y lo peor de todos, creen ser merecedores. ¿Pero nosotros merecemos algo? No. Nosotros merecemos la condenación. Nosotros que merecemos es la condenación eterna. Pero estas personas amadoras de sí mismos creen ser merecedores de algo. Quieren enriquecerse y caen en las codicias necias y dañosas. Consecuentemente, estas personas también se transforman en vanagloriosas. Son personas que se jactan de sus logros. Tengo posesiones. Yo conseguí con mi esfuerzo.
Todo lo que yo tengo con mi estudio, he trabajado y logré todo esto. Jactancia. Se cree que todo lo que tiene es por su capacidad y se olvida que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Se olvida que todos los logros que tenemos nosotros es porque Dios los permitió. Pero una persona orgullosa, una persona que amadora a sí mismo, no. Todo lo que yo tengo es por mi esfuerzo, es por mi dedicación, es por mi inteligencia, por mi capacidad. Y ahí empieza el vanaglorioso. Engaña a las personas haciendo creer que son brillantes, son sabios. Pasan por ahí dando palestras, enseñando como capacidad, que esto, aquello, porque ellos son los mejores. Quieren que su nombre esté en primer lugar. Esperan y exageran sus habilidades, sus talentos, sus reputaciones. En síntesis, se cree un héroe. También está muy ligado la vanagloria con la soberbia. Podemos decir de cierta manera que son primos hermanos. Son personas arrogantes, desagradables. Mira siempre con área de superioridad porque ellos son superiores. Un ejemplo claro de esto, de la soberbia, es la parábola del fariseo y publicano. El fariseo puesto de pie oraba: yo no quiero, gracias Señor, porque no soy como estos hombres, pecadores, adúlteros. En cambio, el publicano no podía ni mirar para arriba, cabeza baja. No podía ni alzar los ojos y decía: Dios, sé propicio de mí, de este pecador. Pero el arrogante, el orgulloso, está ahí, con los brazos abiertos, creyendo superior a todo. Toda esta lista que vamos a ver acá, hermano, es un combo. Así se empieza. Empieza amándose a sí mismo y sin darse cuenta, toda esta lista que va veniendo, se va veniendo todo junto. Una persona egoísta, una persona avara, una persona vanagloriosa, es soberbia y sin dudar también un blasfemo. Acá la idea de blasfemo es una persona que está íntimamente ligada con la maledicencia y hiere a las personas con sus palabras. Su afán es calumniar, desprestigiar, murmurar maliciosamente. Una persona así, su lengua funciona como instrumento de Satanás. Siempre está murmurando de los demás. ¿Por qué? Porque él se siente superior. Nunca falla, nunca tiene error. Es prácticamente inevitable que una persona orgullosa no termina denigrando a otros. Consecuentemente, dice la palabra de Dios, desobediente a los padres. Una persona egocéntrica no perdona ni los padres. ¿Por qué? Porque todo se centra en él. Todo se centra en sus necesidades. No le importa nada. No le importa quebrantar los mandamientos bíblicos, que la palabra de Dios dice: honre a tu padre y a tu madre. Carecen del mínimo afecto por la familia. En síntesis, no le importa nada. Solamente importa su yo. Una persona orgullosa se exalta de sí mismo. Sentirán que merece todo, por lo tanto son personas ingratas. Es ingrato con Dios, es ingrato con sus padres y por supuesto será ingrato con todos. ¿Por qué? Porque el mundo se envuelta en él. Consecuentemente también serán impios. Impios son personas irreverentes a las cosas de Dios. No obedece a Dios. No le importa nada. Obedece solamente su corazón engañoso y perverso. Este es lo único que le hace gobernar su vida, su corazón. Porque su amor está centrado en su yo. Sin afecto natural,
amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, impios, personas sin afecto natural, con falta de humanidad, incapaces de amar. ¿Por qué? Porque solo se aman a sí mismos. Son personas implacables por su falta de amor a los demás, por no tener afecto natural, ni a cambiarse. Están determinados y por su propio camino, sin importar la consecuencia. Son irreverentes y se destruyen solos. Solitos se terminan. Solos se quedan realmente solos, porque nadie quiere estar al lado de una persona así. Su amor propio es tan extremo y su egoísmo que nada le importa. Es como el ciego de la parábola de los dos deudores. Es incapaz de perdonar, pero quiere ser perdonado. Pero él es capaz de imperdonar, de recapacitar. Son personas calumniadoras. Literalmente son personas que acusan falsamente. Son personas cegadas por su egocéntrico y hace el trabajo de Satanás más fácil, acusando y calumniando a los demás. Son intemperantes. Han perdido toda posibilidad de ejercer dominio propio. No tiene freno. Son totalmente incontrolados, movidos por sus deseos pecaminosos, por su deseo egocéntrico. Nadie lo frena. Son crueles. Es terrible, hermano, todo esto. Es una lista terrible. Y podemos ver la decadencia que hace el pecado en el ser humano. Son personas que van perdiendo totalmente la sensibilidad a cualquier cosa. Pierde la sensibilidad humana, pierde totalmente, porque su mundo está vivido en él. Es lo que le importa. Por eso son crueles. A él no le importa afectar a los demás, a dañar a los demás, porque su mundo está centrado en él. Dice, aborrecedores de los buenos. Son amigos solo de sí mismos. No tiene ningún amor por lo bueno, odia lo que debería amar y ama lo que debería odiar. Son traidores. No son leales, son desleales. Son indignos de toda confianza, personas amadoras de sí mismos. Son impetuosos, no mide peligro con tal de conseguir sus malos deseos. No le importa nada, total de conseguir lo que él quiere. Va a ir hasta lo último para lograr hacer lo que él quiere hacer. Son infatuosos. Por su buena gloria y soberbia son incapaces de ser enseñados. Son tercos. Tiene la razón. No se mueve de ahí. Son aquellos que creen ser sabios sin ser sabios. Son verdaderos ignorantes. Esto es la pura realidad. Y termina esa larga lista diciendo, amadores de los deleites más que de Dios. Terrible cosa, hermanos. Empieza con amadores de sí mismo y termina con amadores de los deleites más que de Dios. Pablo quiere divertir a Timoteo de hombres amadores de sí mismos. Que sus deleites es vivir en esta lista enorme que acabamos de describir. Una persona egocéntrica siente satisfacción en vivir en sus deleites. Son personas que definitivamente no aman a Dios. La Biblia de América traduce de otra manera. Fíjense cómo traduce el versículo. Amadores de deleites más que de Dios,
Pero la Biblia de América traduce así: amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y estas son personas amadoras de sí mismos. Ellos son amadores de sus placeres, lo que a ellos les gusta, en vez de amar a Dios. Porque aquellos que aman a Dios es imposible vivir de esta manera. ¿Se dan cuenta cómo empiezan las cosas? Con un simple ego se va acarreando y va terminando personas que aman a los placeres más que a Dios. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Una persona amadora de deleite más que de Dios, es imposible que sea un hijo de Dios. Inclusive me atrevería a decir que es un hijo de perdición. Igual que Judas, estuvo con el Señor 3 años, hizo parte de los discípulos, pero nunca le conoció, pero nunca fue realmente parte. Son aquellos que dicen ser lo que no son. Vienen a la iglesia, hacen cosas en la iglesia, pero en realidad están lejos de Dios. Y no lo digo yo, no son mis palabras. Pablo dice esto. Fíjense el versículo 5 que dice, 2 Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Si no le gusta, anda a discutir con Dios. Pero la palabra de Dios me advierte que estas personas pueden estar acá en medio de nosotros, pueden hacer cosas que nosotros hacemos, pero no es de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son personas que no tienen amor hacia Dios, que tienen apariencia, y se debe entender mucho esto, hermanos, que muchas veces es relativamente fácil para algunos participar en la actividad de la iglesia, actividades cristianas, como venir a la iglesia regularmente. Los católicos también se van todos los domingos, se van a la iglesia. Ofrendar, hay muchos que ofrendan millones y millones. Inclusive hay algunos que guardan conductas y normas cristianas. Muchos nacieron en hogares cristianos, el famoso cuna cristianos. Tienen principios desde que nacieron, pero nunca los conoció realmente al Señor como su Señor. ¿Es posible hacer todas estas cosas sin tener un corazón que someta a Dios? Sí, es posible. Pero su carácter y su conducta mostrará quién realmente es. ¿Por qué? Porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo acá dice otra cosa a Timoteo: evita a estas personas. Ya te he mostrado cuáles son los tiempos peligrosos. Ya he mostrado las descripciones. ¿Quién hace que ese tiempo sea peligroso? Personas amadoras de sí mismos, que aman sus deleites más que Dios. Por lo tanto, evita a estas personas. Los aspectos negativos y la falta de integridad en la vida es contagiosa, Timoteo. Apártate de ellos. Aleje de estas personas. Pablo escribió en Gálatas que un poco de levadura leuda toda la masa. Timoteo debe evitar a este tipo de personas. Y hermanos, esto es para nosotros también. Es una advertencia y una orden para nosotros. Pablo muestra una descripción terrible de personas amadoras de sí mismas.
amadoras de sus deleites más que Dios. Y la palabra de Dios dice, evita, a estos evita. Por lo tanto, la palabra de Dios advierte a nosotros, los creyentes, de tiempos peligrosos. Y ordena que apartémonos de personas que harán que los tiempos sean peligrosos. Pero de seguro saldrán aquellos salvadores de los imposibles. No, pero nuestro deber es testificar, nuestro deber, claro, tu deber es testificar, pero tu deber no es tener comunión con ellos. Nuestro deber, por supuesto, es presentar el Evangelio cada vez que hay oportunidad. Pero mi deber no es tener comunión con esta clase de personas. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a poder cambiar, porque lo que da poder para cambiar es la palabra de Dios. Lo que da vida es el Evangelio. Evidente que mi deber es presentar el Evangelio a estos egocéntricos. Por supuesto que es mi deber, cada vez que hay oportunidad, confrontar a estas personas con el Evangelio. Pero no es mi deber tener comunión con ellos. Al contrario, Dios me demanda que yo debo evitar a estas personas. Debo alejarme de estas personas. ¿Se ve la diferencia, hermanos? No estamos diciendo acá que debemos alejarnos del mundo. No estamos diciendo acá que nosotros no debemos tener, no, al contrario, tenemos que acercar a esta clase de personas y cada vez que hay oportunidad debemos presentar el Evangelio a estas personas. Mostrar su condición, que están muertos en sus pecados y delitos. Y si ahora mismo se mueren ellos en esta condición, les espera la condenación eterna. Mi deber es confrontar sus pecados con la palabra de Dios. Pero mi deber también es evitar tener comunión con esta clase de personas. Y ahora Pablo, en los versículos 6 a 9, dará dos razones evidentes de por qué debemos apartarnos de estas personas. En primer lugar, porque son personas engañadoras. Versículos 6 al 7. Dice la palabra de Dios, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Está siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Acabamos de analizar la lista larga de conductas de los falsos maestros, de personas amadoras de sí mismos, más de sus deleites más que de Dios. Tiene apariencia de piedad, pero niegan sus conductas. Fíjense lo que dice Samuel Pérez Millo sobre esto, muy interesante, y leo a ustedes. La descripción de esta gente es notable. Sus propios placeres ocupan el lugar de Dios. Manifiesta una notable ingratitud hacia los benefactores. Disculpame, no me sale una palabra. Son desobedientes e implacables. Nadie podrá poner freno a sus malos deseos. Sin embargo, el grave peligro es que sus acciones están revestidas de una religiosidad aparente. Estos se introducirán furtivamente en los hogares de los creyentes más débiles para arrastrarlos tras sí. Es terrible, hermanos. Y justamente esta es la razón de por qué debemos estar lejos de tales personas. Porque son falsos maestros, son falsos cristianos, buscando engañar y sumar adeptos, tratando de propagar sus falsas doctrinas, enseñanza y sumar seguidores. ¿Qué vino a hacer el enemigo? El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y esta es la función de estas personas. Y para esto, ellos introducen sutilmente en la vida de los demás, usando el engaño para lograr sus objetivos. Estos falsos maestros acostumbraban llegar en las casas para hablar especialmente a las mujeres. Dice el versículo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas.
Es interesante cómo acá Pablo dice cómo se ingresa en la casa. Se meten en la casa. Significa que justamente ellos eran cautelosos, con una apariencia de piedad, con una apariencia de ayuda, con una apariencia de personas justas, con buenas intenciones, ingresan en las casas. ¿Qué hacen? Buscando confianza, buscando apertura, buscando oídos para ser escuchados. Y así se va endulzando, contaminando, y muchos infelizmente caen en esta trampa. El libro de Judas, podemos ver que Judas escribe para animar a sus lectores energéticamente por la fe contra maestros impios que ingresaron a la iglesia. Lean ustedes, que están de tiempo, anoten Judas 3 y 4. Hombres que han entrado encubiertamente, destinados a la condenación, hombres impios, buscando engañar a personas. Por esta razón, hermanos, es una advertencia terrible para nosotros. Debemos estar con los ojos abiertos, porque en la realidad Pablo nos está describiendo cómo estos falsos maestros hacían. ¿Qué hacía esto? No dice Pablo. Pero sí podemos ver el peligro que hacía sutilmente. Por esta razón, Pablo dice a Timoteo, evita, porque esta persona entra infiltrado sutilmente, con una apariencia de piedad, con una apariencia de buenos, pero su fin es destruir, matar. Y para nosotros esa misma advertencia, debemos evitar la comunión con este tipo de personas, porque ellos sutilmente entran encubiertamente para engañarnos. ¿Y qué hace? Dice el versículo, llevan cautiva a las mujercillas. Si prestamos acá la atención, es la misma estrategia que usó Satanás con Eva. Sutilmente, mira que Dios te dijo esto, y Dios no había dicho esto. Sutilmente cambió algunas palabras. Y estos falsos maestros aprovechan esto. Sutilmente cambia ciertas cosas. Yo no sé si porque las mujeres en cierta manera son emocionales más fácil presas, no sé, esto ya es cuestión de juzgar, no puedo decir esto. Pero veo que la misma técnica que usó Satanás, acá Pablo está advirtiendo a Timoteo que estos falsos maestros utilizan, entraron en las casas, atrás de las mujercillas, buscando sutilmente a ciertas mujeres que presten atención a sus enseñanzas. En realidad, yo no puedo afirmar quién son estas mujeres. Pero Pablo aquí utiliza, el único lugar que utiliza es acá, mujercillas. Me inclino a decir que en cierta manera Pablo está utilizando una manera despreciativa, está usando acá Pablo. Dando una referencia a unas mujeres de poca piedad. O mujeres en cierta manera con un pasado complicado que sigue aún viviendo de esta manera. Podemos ver en su primera carta a Timoteo que Pablo hablaba a las viudas. Anoten y lean en las casas por cuestión de tiempo. 1 Timoteo 5, 9 al 15. Había viudas que sí debían ponerse puestas en las listas, porque eran mujeres piadosas, mujeres que cuidaron bien a sus maridos, a sus hijos, y tenía todo en orden. Pero también había mujeres que su conducta era de condenar. Eran mujeres ociosas, andando en casas, y no solamente ociosas, pero eran chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Y termina Pablo diciendo, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. A lo mejor es este grupo de personas que Pablo estaba refiriendo a estas mujercillas. No puedo asegurar. Pero sí se nota que había problemas en esta iglesia de las mujeres. Y dice acá el versículo, mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Llevaban cautiva a las mujeres cargadas de pecados y arrastradas por su concupiscencia, por sus deseos carnales. Justamente, posiblemente podía ser esas mujeres ociosas,
Esas mujeres chismosas y entremetidas, cargadas con sus pecados, y sumarle más sus deseos pecaminosos, eran presas fáciles para esta época, para estos falsos maestros. Ahora, aplicando para nosotros hoy en día esto, ¿solamente las mujeres son ociosas o chismosas? No, hermanos. Hoy en día hay muchísimos hombres ociosos, abajo de un mango, donde sus mujeres están trabajando. Estas implicaciones son para todos nosotros, tanto hombre como mujer. Todos estamos propensos a esto. La implicación, por lo tanto, es para todos nosotros esto. Debemos evitar este tipo de personas, de tener comunión con ellos, porque si damos cuenta, podemos ser presas fáciles de esos falsos maestros y quedar atrapados en ellos. Muchas veces esa apariencia de piedad juega algo en contra de algunos. Más aquellos que creen que Dios es un Dios ripe. Dios es amor. Dios ama a todos. Sí, Dios es amor. Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Dios también es santo. Sus atributos no cambian. Él es todo uno. Él es amor, pero también Él es justo. Él es misericordioso, pero también Él es santo. Pero a nosotros nos conviene solamente agarrar un concepto de Dios y agarramos que más nos conviene, el amor. Dios es amor. Qué hermoso que es Dios. Sí, pero Dios también es ira. Dios también es justo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Pero ¿qué hacemos nosotros seres humanos? Agarramos los atributos que nos convienen nomás a nosotros. Y por eso muchas veces estas personas con apariencia de piedad no juegan contra nosotros. No, pobrecito. Dios es amor. ¿Cómo vamos a hacer esto? La palabra de Dios me dice que yo debo evitar esta clase de personas. La palabra de Dios no me dice que yo tengo que tener comunión con ellos porque, pobrecito, así por ahí si van no. Mi deber es presentar el evangelio y que se vea a esta persona con Dios. Mi deber no es estar ahí insistiendo. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios, no es mía. Mi deber es presentar el evangelio, no es de convertir a la persona. Por esta razón, hermanos, la palabra de Dios dice, y vuelve a insistir, evita, dice. Debemos alejarnos, evitarnos de tales personas. No debemos tener comunión con estos tipos de personas que son egocéntricas, amadoras de sí mismos. Porque como en el capítulo anterior, Pablo le dijo que ciertas personas con sus palabras carcomerán como gangrena, que evita vanas palabrerías porque no edifica y conducirán más y más a la impiedad. Yo diría también que estas personas, sus conductas nos llevarán a una vida de esclavitud. Estas personas con esta condición nos van a contaminar a nuestros oídos. Porque estas personas son calumniadoras, estas personas son crueles, estas personas son egocéntricas. Y estas personas van a contaminarnos a nosotros. Porque son maledicencia, hiere con sus palabras. ¿Por qué? Porque ellos nunca se equivocan. Los otros todos están equivocados. Todos, menos él. Es el único dueño de la verdad, de la razón. Pero todos estamos equivocados. Y nos va a contaminarnos nuestros oídos. Y la palabra de Dios dice, evita a estas personas. Por lo tanto, hermanos, debemos evitarnos, limpiarnos de estas personas para ser un instrumento útil al Señor. Además, fíjense lo que dice. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas mujercillas siempre están aprendiendo, pero nunca, dice, llegan al conocimiento de la verdad. Lo interesante acá es que los falsos maestros hacen algo atractivo. Por algo estas personas querían estudiar, querían aprender, querían estar ahí con ellos. Y es lo que siempre le digo muchas veces a los jóvenes. Quieren reunión de jóvenes, quieren las fiestas. Lo adjetivo es traer jóvenes, queremos llenar acá la iglesia de jóvenes. Con diversiones. Pero cuando empezar a abrir la palabra de Dios, desaparecieron los jóvenes.
Hermanos, si nosotros queremos atraer a la gente con atracciones, el mundo siempre va a ganar de nosotros 10 veces. Cuando nosotros empezamos a hacer algo, el mundo ya hizo otro atractivo y nunca le vamos a alcanzar a ellos. La iglesia no es un club. La iglesia es para estudiar la palabra de Dios. Si la intención y si el objetivo de tener un culto de jóvenes es para hacer ruido, parará, al menos conmigo, no cuenten. Y estoy seguro también con Pablo, no cuenten. Si el deseo y la motivación de los jóvenes es tener encuentros de jóvenes solamente para hacer ruido, vayan en la cancha, vayan en cualquier lado y hagan ruido que quieran hacer. Pero acá en la iglesia no es para esto. Con esto, hermanos, no estoy diciendo que nos debemos divertirnos, con esto no estamos diciendo que no se pueden jugar. Sí, deben divertirse, deben gastar su energía, pero no debe hacer un atractivo, entre comillas, decir que es una reunión para esto. Y esto justamente, estos falsos maestros seguramente hacían esto. Algo atractivo seguramente hacía. Por eso estas personas estaban aprendiendo, dice. ¿Pero qué dice? Pero nunca llega al conocimiento de la verdad. A pesar que estaban siempre aprendiendo, no podían llegar al conocimiento de la verdad. Eran personas cargadas de pecados y concupiscencia, arrastradas de un lado por el otro, por cualquier evento de doctrina. Pero interesante que dice, nunca llega al conocimiento de la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque lo único que tiene poder para hacer que una persona llegue al conocimiento de la verdad es el Evangelio. Es la palabra de Dios. Es lo que necesita hoy en día. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, es la palabra de Dios. Es lo único que tiene poder para cambiar, transformar vida. Es la palabra de Dios. Por esto estas personas nunca llegaban al conocimiento de la verdad. Porque lo único que puede llegar al conocimiento de la verdad es el Evangelio. Y estos falsos maestros no traían un Evangelio de la verdad. A mí me causa mucha tristeza cuando veo mucha iglesia, el Evangelio es prosperidad, vos sos pobres porque tenés pecado, me trae una tristeza enorme esto. Porque lo único que trae libertad de verdad es conocer la verdad. Y la verdad solamente se puede conocer con el Evangelio. No venir a una iglesia, no siendo un religioso. Lo único que nos hace libre a nosotros es el Evangelio. Estos falsos maestros traían un evangelio distorsionado y Pablo decía en Gálatas, el que anuncia otro evangelio sea un anatema, un maldito. Hermanos, nos voy a leer, anoten, Efesios 4, 11, 14. El propio Señor Jesucristo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. ¿Para qué hizo esto? Hermanos, Dios ha establecido esto a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y también para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegamos en la plenitud de Él. ¿Hasta cuándo será esto? Hasta que Él venga o hasta que Él diga basta. O sea, no debemos nunca cansarnos de estudiar la palabra de Dios. En este lugar solamente estudia la palabra de Dios. Amén, que así sea. En este lugar es aburrido porque no, solo la palabra de Dios. Bueno, anda a buscar otro lado donde te diviertas. Acá vamos a estudiar la palabra de Dios. Porque esto es lo que tiene poder para cambiar, transformar vida. ¿Queremos jugar? Excelente. Armamos un día, jugamos, divertimos, hacemos todo lo que queremos. Pero el culto es para adorar a Dios, el culto es para estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, cada vez más ser igual a Él. ¿Para qué? Para que no seamos como niños fluctuantes. Pero ¿qué hacemos nosotros? Damos oído suelto a cualquier persona que llega con algo dulce. Simulando una piedad, algo bueno, atractivo, novedoso. Pero no queremos ser exhortados. Queremos ser aprobados. Queremos escuchar que la persona apruebe lo que yo estoy diciendo. Nuestros pensamientos. Y vamos buscando hasta encontrar aquellos que dan oídos sueltos a nuestra iglesia.
Por eso que muchas veces hay personas que vagan de iglesia a iglesia, va a iglesia, iglesia, iglesia. ¿Por qué? Porque está buscando satisfacer su necesidad, su egoísmo, sus caprichos, sus cosas, menos buscar adorar a Dios. Entonces va buscando iglesia, 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 iglesia. Acá está bien, acá es la iglesia. Hasta encontrar otra cosa. No, y va, y va. ¿Por qué? Porque son personas egocéntricas. Son personas que están buscando sus deleites, satisfacer sus necesidades. No están buscando adorar a un Dios verdadero. No están buscando realmente a servir a un Dios verdadero. Por lo tanto, la palabra de Dios advierte a los creyentes de tiempos peligrosos y ordena que apartemos de personas que harán que los tiempos sean peligrosos. Y Pablo dio dos razones por qué debemos apartar. Primero, porque son engañadores. Y segundo y último lugar, porque son personas que resisten la verdad. Dice el versículo 8, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Acá como un ejemplo para terminar, Pablo, de un comportamiento de un falso maestro, Pablo cita, de acuerdo a la tradición rabina, a dos hombres, Janes y Jambres. Se cree que este nombre significa seduce y que hace seducción. Estos son los magos en Egipto que se opusieron a los milagros ante Faraón, donde Dios ha demandado que ordena salir al pueblo de Egipto. Pueden anotar y pueden leer en la casa Éxodo 7 y 8. Estos magos, en cierta manera, resistieron a Moisés y de la misma manera resistieron la verdad estos falsos maestros. Se meten en las castas a corromper con falsas doctrinas y también resisten la verdad. El versículo dice, no solo resistieron la verdad, pero también son hombres corruptos de entendimientos. Son personas que tienen cauterizada su entendimiento, están corrompidas. La mayoría de las personas que son entregadas a falsas doctrinas son personas que están totalmente corrompidas. Vos le va a mostrar bíblicamente, le va a explicar, le va a mostrar todo, pero no. Están cegados. Las personas que están metidas en doctrinas equivocadas están totalmente cegadas y no quieren y no pueden salir de esto. Voy a empezar a refutar rápidamente. De inmediato van a haber oposiciones. O de inmediato van a agarrarse, van a irse. Hay una resistencia. Y debemos saber, hermano, que la resistencia a la verdad es una característica de los falsos hermanos. Aquellas personas que resisten la verdad, que son confrontadas, es una característica, no digo que no es una característica de un falso hermano. ¿Por qué? Porque un creyente genuino ama la verdad. Un creyente quiere oír la verdad. Un creyente quiere que se le explique la verdad. Pero un falso creyente resiste la verdad. Un falso creyente rechaza la verdad. Por esta razón debemos evitar a este tipo de personas. Porque no edifican. Porque ellos resisten y rechazan la verdad. Porque un verdadero creyente quiere estar con aquellos que aman la verdad. Un verdadero creyente quiere estar con otros creyentes. Un genuino creyente quiere estar con aquellos que van a estar escuchando la verdad. Y termina acá diciendo la palabra reprobo, significa que no fueron aprobados. Por lo tanto, estos hombres no solo resisten la verdad y son corruptos de entendimiento, pero también son reprobados en cuanto a la fe. No son creyentes. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios advierte en esta mañana a nosotros de tiempos peligrosos. Y ordena que apartémonos de personas que harán que los tiempos sean peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos son engañadores y resisten la verdad. Pero termina Pablo toda esta lista terrible con una esperanza. Estas falsas personas esperan un juicio, un fin.
Versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Mas no irán más adelante. O sea, les queda poco tiempo. Les espera su fin, porque Dios en su momento los van a detener. Porque su insensatez de estos falsos maestros será manifestada un día a todos. Como también lo fue a aquellos. ¿Quién son aquellos? A Janes y Jambres. Aquellos magos fueron manifestados a todos. Hermanos, estos falsos maestros son personas reprobadas en cuanto a la fe. Son personas engañadores que resisten la fe, que buscan sutilmente atrapar a los débiles para engañar con su falsa enseñanza. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por lo tanto, hermanos, concluyo, la palabra de Dios deja una advertencia muy solemne a nosotros y seria para nosotros hoy en día. Estamos en guerra espiritual, vivimos en estos tiempos y cada vez serán más tiempos peligrosos, donde se intensificará cada vez más amadores de sí mismos, personas egocéntricas, siendo instrumentos de Satanás, que su único objetivo es distorsionar la verdad. No obstante, yo no sé cuál es la condición de cada uno de nosotros que estamos acá sentados. Pero sí puedo asegurar que la advertencia del apóstol Pablo es muy solemne. A esto evita, dice. ¿Por qué? Porque te conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, sin darnos cuenta, podemos ser vulnerables. La falsa doctrina, los falsos maestros, si no estamos caminando con el Señor, no estamos firmes, somos presa fácil. Si no estamos arraigados con la enseñanza bíblica y somos ingenuos, seremos arrastrados. Debemos mantenernos limpios, huir de las pasiones, desechar las cuestiones necias e insensatas. Debemos acercarnos más al Señor, leyendo su palabra, meditando en ella, orando en ella, buscando buenos libros, leyendo libros, instruyéndonos, capacitándonos. ¿Para qué? Para crecer en santidad. Acerquemos en cierta manera a nosotros, a Pablo y a mí. Hermanos, estamos nosotros para ayudar, estamos para guiar, para instruir y para ayudar a cada uno de los miembros de la iglesia. No estamos puestos por figuretes. Yo sé que la confianza se gana, no se impone. Pero tampoco si nadie da el brazo a probar, a conocer. Conozco la historia de la iglesia, sé que muchas cosas hemos pasado acá, pero no podemos vivir del pasado. Las cosas ya han pasado y acá las cosas nuevas. Y no podemos más quedar con ese disco rayado. Tenemos que empezar a mirar más adelante porque vienen tiempos peligrosos. Por algo Dios ha establecido la autoridad de las iglesias. Pero también digo a cada uno de ustedes que están sentados acá hoy, que son miembros de la iglesia. Y aquellos que aún no son miembros, hay tiempo, acerca y pregunte qué debo hacer para ser miembro de la iglesia. La puerta de la iglesia está abierta para todos aquellos que quieran hacer las cosas bien. Si hay alguna indiferencia, si hay alguna inquietud, acércanos y hacen hablar con nosotros. Pero también digo a cada uno de ustedes que son miembros de este lugar, que firmaron un pacto de membresía, no con nosotros, esto era un pacto con Dios. Son responsables también ustedes. No tengan miedo, ustedes son obligados a hacer esto. De acercar a un hermano, de reprender a un hermano con amor, a exhortarles, a animarles, porque es nuestro deber, no es deber solamente del anciano. Por eso la palabra de Dios dice unos a otros.
Y esto estamos estudiando en el estudio de membresía, uno de ellos, que es nuestra responsabilidad como iglesia, cuidarnos unos de los otros, velarnos unos por los otros. Pero para esto debemos ser conocedores, para eso debemos estar en comunión con Dios. Pero ¿por qué no queremos hacer? Porque tenemos cola. Si yo hablo, otros me van a mirar. Entonces mejor me callo, me hago de embotador y que siga las cosas como estás. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Y por alguna razón, alguien de ustedes que están sentados hoy acá, se da cuenta que no es un creyente. Se dan cuenta que son amadores de sí mismos, que ama más los deleites que a Dios. Arrepiéntate y vuelta a Dios. Reconozca tu condición delante de Dios. Reconozca que Jesucristo es el único camino. Él dijo, yo soy camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Padre si no es por mí. Él vino a ese mundo, se hizo semejante a nosotros para morir, porque la paga del pecado es muerte. Toda la ira de Dios fue cargada en su Hijo en aquella cruz, para que hoy ustedes y yo seamos declarados justos delante del Padre. Por lo tanto, Dios demanda que se arrepientas y creemos en Jesucristo, porque Él nos compró nosotros con oro, con plata. Él nos compró con su sangre preciosa. Y quiere darnos vidas eternas para todos aquellos que reconozcan su condición, para todo aquello que se humilla delante de Él y reconozca que Él es nuestro Señor, que Él es mi Señor de mi vida, y me rindo a sus pies. Entonces todas las cosas viejas han pasado y acá todas las cosas nuevas. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus advertencias que tú nos muestras, Señor, las personas en los tiempos peligrosos, Señor. Ayude a cada uno de nosotros a poder discernir todo lo que hemos escuchado esta mañana. Podemos obedecer también tu llamado, porque tú nos ordenas, Señor, que debemos evitar a estas personas, Señor. Ayuda también a tener nosotros un corazón compasivo de poder hablar el Evangelio, poder presentar el Evangelio, Señor. Ayuda, Señor, a que nosotros podemos realmente amar tu palabra sobre todas las cosas. Y más que obedecernos, pero obedecernos a ti, Señor. Ayuda, Señor, que tu Santo Espíritu pueda quebrantar a cada uno de nosotros, que podamos analizarnos nuestra vida, cómo estamos delante de ti, Señor. Y que podamos reconocer lo que está mal y podemos empezar, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes las luchas, las dificultades. Y que realmente tú puedas hacer la obra según tu voluntad en cada uno de nosotros. Dejamos todo esto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.